todo cuadrado, aquí no está pasando nada, yo estoy gobernando, esto está todo bien. ¿Alguien tiene algún problema? No. Dale pichón. Paso con ficha. Bien fuerte. Así es que, pero mira, hoy se cumplen. ¿Cuántas armas tú tienes en tu casa? Bueno, tengo mi alma, ¿no? Esa alma, te pregunté. Las armas. Bueno, no. Yo lo más lejos que he llegado es a petardito de los fulminantes. ¿Tú te acuerdas eso fue lo más? Más de eso le tengo pánico. ¿Cuántos petardos son? No sé. Como 16. Pero en mi casa hubo armas porque mi papá fue policía y nunca la vimos. Okay. A ese nivel nos cuidaron a nosotros. El arma era un asunto de trabajo y no tenía nada que ver con nosotros. Nunca la vimos. Pues por las cosas que y tú cuando dices, se jubiló, le entregó ya. Por las cosas que tú dices, a veces hay que pensar que... Sí, que estoy armada. Pero mira, hoy se cumplen 40 años del abucheo a Romero Barceló en los Juegos Panamericanos, 1 de julio de 1979. Eso fue glorioso. Eso me saca la edad, pero yo estuve allí. ¿Tú estuviste allí? Yo estuve allí. Yo era chiquito, lo vi por televisión. Bueno, a mí me llevaron, vamos a ponerlo en estos términos. Yo estuve en el abucheo. Yo estuve allí. Yo estuve allí y realmente le agradezco mucho a Aurora, una amiguita mía que me recordó. Y yo dije, sí, hoy fue los 40 años del abucheo, eso fue histórico, quedamos sin voz. Yo salí sin voz, estuve sin voz como una semana. Muy bien. Sí, pero no fue por el abucheo, sino porque me emocioné. Estas son las historias que Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Gobernador nombra a Francisco Páez como nuevo secretario de Hacienda. Rosselló convierte en ley el Código de Incentivos. Raúl Maldonado reconoce tiene a todo el Estado en su contra tras denuncias de alegada mafia en Hacienda. Abogada Mayra López Mulero denuncia no existe un protocolo para investigar a Raúl. Asegura se trata de una pesquisa a discreción de Henry Escalera. Algunos analistas dicen que tiene que tener cuidado con estar litigando en los medios de comunicación y puede convertir este evento en un evento farandulero. Mientras tanto, Jorge Dávila, ex secretario general del PNP, advierte: hay que tener cuidado con los que están al interior del PNP, porque uno de esos fue los que puso a grabar una conversación alegadamente privada de Ricardo Gerandi. Gerandi fue grabado pidiendo a gente externa del PNP dinero para la campaña de Ricardo Rosselló. Gerandi dijo que fue una actividad privada. Junta de Supervisión Fiscal insiste en que no se puede pagar el bono de Navidad a los empleados del Estado. Se roban más de 300 pies de cable de teléfono en Arecibo. Buenas tardes, mi nombre es Luis Penchi, esto es Penchi, reporteros y análisis que termina ahora. Ahora llega Inés Quiles, ella, si no lo dice, revienta. Estamos en vivo por radioisla.tv y ahí lo pueden grabar si quieren. Porque el otro de Facebook no sé, de verdad que no sé. Porque el problema es que aquí hay un equipo que trabaja en la mañana que no está en la tarde. Pero estamos en vivo y si lo pueden grabar también, no sé. No era para que le avisaras a tu gente, a tu página. Gente, estamos en vivo por radioisla.tv, te pueden ver. ¿Quién es Ángel Arroyo? Ángelo Arroyo y ¿qué? José Noel Velázquez. Ángel. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Buenas tardes, tengan todos. Soy Inés Quiles. Usted escucha Radio Isla 1320. Y este es su programa, si no lo digo, reviento. Hoy es lunes 1 de julio. Y allá para los años 1979, que Puerto Rico celebraba un evento muy importante, sin duda, los Juegos Panamericanos. La cosa del deporte que nos permite a nosotros tener una presencia única, ¿verdad? Donde desfilamos con nuestra bandera. Ahí es que se hace ese sentimiento que aglutina a todo un pueblo y nos sentimos identificados, y cuando nuestros deportistas desfilaron pues fue una gran emoción, sobre todo porque se estaban celebrando acá los Juegos. Pero fue histórico porque desaparece toda la cosa, no nos recordamos ni cuántas medallas y qué cosas y en qué deporte se ganó, de verdad que no, eso se borró. Pero sí recordamos mucho el abucheo, porque estamos hablando de esos años de los Cerro Maravillas de la vida. Aquello fue muy fuerte, pero muy fuerte, y eso no se va a olvidar nunca. Y entonces alguien, por esta cosa de que ahora está de moda hablar de que si se le amenaza a la gente o se le deja de amenazar, era lo mínimo que podía hacer la gente que estaba allí, los que estábamos allí, con el corazón partido, con el corazón roto de aquello que nunca en nuestra historia va a olvidar.
No vamos a entrar en detalles sobre todo lo que pasó y los juicios que hubo después y quiénes fueron los que hicieron un acto de alguien que dio una orden, ciertamente, pero lo cierto es que quedará ahí para la historia de lo que el Estado es capaz de hacer cuando quiere dar lecciones, y en aquella época era una época que se daba lecciones en Puerto Rico, muchas lecciones, pareciera ser que quisieran algunos volver a esos tiempos, dar lecciones, sobre todo las lecciones siempre se recibían por parte de los independentistas, de los militantes independentistas, era sobre quién el Estado actuaba, un Estado que es intermediario de otro Estado, porque ahora todo el mundo ya reconoce que efectivamente aquí lo que se hacen es obedecer órdenes de lo que ordenan allá en los Estados todos juntos, pero lo cierto es que nada, es interesante que hoy se cumplen 40 años y en estos 40 años, hoy uno de los asuntos que se analiza o se discute en los medios, por lo menos desde la semana pasada y reafirmándose hoy, por ejemplo, por la presencia del señor Raúl Maldonado, el hijo, el padre, su abogada y tal, en el cuartel de la policía, a raíz de la visita que le hicieron en su casa con todo este asunto de las armas y cuántas armas tiene, y la publicación en los medios de que este señor tiene Raúl, mi amigo Raúl, que no sabe que es amigo mío, pero es muy amigo mío, mi amigo Raúl, que tiene 16 armas y qué tipo de armas tiene, que yo no sé ni qué ni cómo son, y si veo una no tengo idea, porque te digo, yo recuerdo haber visto las que se le ponían fulminantes, ¿te acuerdas que vendían por ahí? Esa fue lo único que yo vi de chiquita y no recuerdo nada más. Pero lo cierto es que es importante que marquemos el asunto de los contrastes de las fechas y demás, porque algo pudiera estar pasando por aquí, y eso que están soplando por ahí son vientos que pueden estar indicando algo más, y tendríamos que tomarlo con precaución, ¿verdad? No tan a la ligera y no en chiste. Así es que hoy será contra este señor, que bueno que ellos están levantando bandera y están haciendo el señalamiento y la acusación, pero mañana pudiera ser contra otro. De todas maneras, en la tarde de hoy, para pasar a los invitados, que tengo la sala llena, en la tarde de hoy estuvimos escuchando un rato una conferencia de prensa muy larga, del señor Ricardo Rosselló, que en realidad me hizo pensar de un libreto muy bien armado, muy bien ensayado, ¿verdad? Parecía coherente y parecía que quien hablaba era una persona que era el gobernador de Puerto Rico, que estaba a cargo de Puerto Rico, y que eso que señalaba todo era bueno, que ahí no había nada malo, y había muchísimas cosas que son más que un disparate, un crimen, yo diría, pero bueno, para algunos, ¿verdad? Como el tono era así, como que yo que estoy tan relajado y tan en control de todo, y esto ha sido, digamos, definido y estudiado, y llegamos a este punto porque realmente ya llegamos aquí, porque ya este era el momento para comunicárselo a ustedes. Eso no se lo cree nadie, ¿verdad? Es un libreto, sencillamente un libreto, no hay duda de que están actuando la compañía, la empresa, la corporación COI o quien sea, que le está armando un libreto. Usted ahora tiene que aparecer como que está en control, porque los otros días salió y estaba descontrolado, porque para decir una pelotudez lo tuvo que leer, y las pelotudeces no se leen, las pelotudeces salen de manera espontánea, y él hasta las pelotudeces las tiene que leer. Y ahora entonces pues dijo, no, yo soy el gobernador y va a pasar esto y esto y esto. Entonces hay algo muy importante, volver a insistir en que no es que el Departamento de Educación lo pusieron en sindicatura, sino que él hace mucho tiempo le solicitó a los estados todos juntos, a la área de educación federal, que le enviara por favor una persona, que no le enviara, que los pusiera en sindicatura, pero tampoco usa la palabra, nada, que los pusiera en un renglón donde se cuidara mucho cómo se van a utilizar los fondos federales. Una normalidad, pero somos todos imbéciles, o qué le pasó a la gente en Puerto Rico, y se supone que usted se lo cree. Pero claro, le dijeron, eso lo ensayó el fin de semana, le dijeron que eso había que decirlo calmado. Y entonces en una conferencia de prensa, y no le iba a salir con malas crianzas a ningún periodista, sino que vamos a contestar todo, lo que había hecho 2 días antes no, sino que cambió, a veces las pastillas funcionan, aunque hay cosas que uno se toma que ayudan mucho a controlarse, ¿no? Y puede ser que haya logrado alguna medicación que le ayude a cambiar el tono, porque el tono que traía era bien malito, que era el espontáneo, ¿verdad? Era de una persona que estaba fuera de lugar. Y yo estoy diciendo me parece, porque no estoy diciendo que me conste de propio personal conocimiento, ¿verdad? Yo no sé lo que él hace en su casa ni con su vida. Pero lo cierto es que, repito,
el libreto era efectivamente tratar de convencer a los puertorriqueños. Hay una frase por ahí en la calle que se usa que es muy, muy buena, que es tratar de eso, pero como se puede decir, en la radio no se puede decir nada, sí que ustedes saben que no pueden usar malas palabras, pero bueno, o palabras que son extraordinarias, pero que no se... convencer de una mentira. Señores, está en sindicatura el departamento y no tiene que ver que si hace años, porque trataron de meter hasta César Rey en este asunto. César Rey fue el que logró precisamente poner en orden las finanzas de esa área del departamento de dinero que venía de Estados Unidos, y precisamente logró que saliera un reconocimiento para que la cosa funcionara. Déjenme leerles algo aquí En el 2004, Departamento de Educación, estoy aquí en una conversación que tenía yo con el compañero amigo y el doctor César Rey. Sacamos el departamento del embargo que provocó Víctor Fajardo. De ahí en adelante, que con la alternancia de gobierno se destrozó ese proceso, pero nosotros logramos la credibilidad y gracias a la intensidad del trabajo que hicimos. Te doy un dato: el caso de Puerto Rico se usó como muestra y ejemplo de correctivos para el resto de los estados que estaban delictivos, dicho por Phil Maestri, que era el funcionario oficial más importante en ese momento. O sea, hay que recordar que cuando el Departamento de Educación ha tenido mala suerte, ¿no? Esto es como la Universidad de Puerto Rico, tanto el Departamento de Educación, al que le debemos todo, yo vengo de la escuela pública también, por supuesto, mis padres, en fin, y la Universidad de Puerto Rico, o sea, que el sistema educativo ha sido de los más golpeados, por razones diversas, pero de los más golpeados es una canallada, es un crimen. Y en el caso del Departamento de Educación de las escuelas públicas de Puerto Rico, se le ha robado el dinero a nuestros niños. Y eso no es otra cosa que robar el presente y el futuro del país. ¿A quién le conviene que se corte, que se cancele, que se elimine, que nos olvidemos de que el país tiene futuro? A los que están vendiendo la isla pedazo a pedazo, a que venga otra gente a sustituir la población, a que nosotros nos sintamos defraudados y sin ánimos de hacer nada más que montarnos en un avión para irnos, y que tengamos a la isla como nostalgia. Ay, bendito, aquella época cuando yo vivía. O sea, que se desarrolle en Puerto Rico un ambiente, ¿verdad? Un ánimo de descartar la isla. Y por lo tanto, si se descartan las luchas. Y si se descartan, no hay nadie que esté en compromiso de nada. Por suerte, hay gente que está con compromiso y, sobre todo, trabajando con la conciencia de los puertorriqueños. Tenemos en la tarde de hoy al señor Eliezer Molina. Gracias por acompañarnos, del Movimiento de Conciencia. Muchas gracias a usted por invitarnos y brindarnos de su espacio, ¿verdad? Un lugar donde podamos llevar nuestro taller educativo hacia nuestro pueblo, que bastante lo hace falta. Bueno, vienes acompañado de muchos, pero también tengo aquí sentado a mi lado Ángel Arroyo y José Noel Velázquez. Gracias a ustedes también. Este es su micrófono y como verán, esa pantallita que está allí, se van a ver allí y estás en pantalla. Le puedes decir a tu mamá, a todos, avisarles de que están aquí con nosotros. Gracias por venir y acompañarnos con los otros amigos que vienen contigo, que de hecho son de distintos pueblos. Aquí está Caguas, está San Sebastián, de donde tú eres, Carolina, Río Piedra y Junco. Okay, así que estamos todos en familia. Eliezer Molina, algunos amigos estarán escuchando, dice, ese es el que tiene, ok, ahora tú vas a hablar de eso, pero nada, para los que no saben, tú entras al escenario de las redes sociales, que es donde estás muy activo. Hablábamos hace unos minutos antes de empezar el programa. Entras al escenario público, pero existes desde antes, y desde antes tu conciencia se fue desarrollando. ¿Qué fue lo que pasó con tu vida y por qué has creado este movimiento de conciencia, que así se llama? Adelante. Pues mira, definitivamente nuestro pueblo vive en un momento muy duro, un desasosiego colectivo. Tenemos una crisis política y económica, y durante muchos años nos dedicamos a estudiar cuál era la raíz de nuestro problema, y entiendo que la pudimos identificar, y al identificarla decidimos evitar de que nos sigan vendiendo como si lamentablemente fuese un lugar donde no existieran seres humanos, y llegó el momento de enfrentar el sistema, porque hay que enfrentar el sistema en defensa de todo lo que es nuestra nación, que es Puerto Rico.
nuestra gente. Y eso Todo salió lo que de nos está tú ocurriendo. hablando contigo mismo, con tu conciencia y con tu cabeza, y bueno, tienes un celular en tu casa, una computadora y tal, y como todo el mundo entras y ves, tú dices, Sí, pues yo también sí. voy a empezar a conversar, lo que pienso lo voy a transmitir. Sí, llega un momento luego del huracán María que vemos cómo toda la mediocridad gubernamental que durante años tuvimos que cargar sobre nuestros hombros, entonces se ve directamente afectado el total de la ciudadanía, menos los que estaban en el COI Center allí, ¿verdad? En el centro de convenciones. Ujú. Vimos cómo las personas se ahogaban en lugares de zona inundable que se le otorgaron permisos de forma irresponsable. Vimos cómo colapsaron construcciones informales que se le dio permiso de uso también por politiquería. Vimos cómo un gobernador, sin tener ni tan siquiera un programa de calendario de actividades, le dijo a los puertorriqueños que la luz iba a llegar en diciembre cuando no tenía poste, no tenía cable, no tenía recursos humanos, no tenía dinero. Vimos cómo este individuo permite que llegue Donald Trump a Puerto Rico y se burle de nosotros, la gente muriéndose en Jayuya, y él lo llevó a Guaynabo porque lamentablemente él se siente incapaz y cree que sin el dinero de los Estados Unidos no podía levantar a Puerto Rico, y por eso entró el cuerpo de ingenieros. Y él, como le gusta el vilipendio y todas estas cosas, sabe de que a mí no me importa, dale, denígrame, pero después que yo tenga chavos aquí, yo le compro la conciencia a 550,000 fanáticos que él carga en su bolsillo, que lamentablemente les importa más la ideología que el sentido común y la lógica. ¿Te refieres al dinero que se dice que se recolectó ahora a raíz del...? No, me refiero, ¿el gobernador arregló Puerto Rico? Ajá, No, no. el cuerpo de ingenieros fue quien lo hizo, entonces Ujú. yo me voy para atrás y le echo la pelea a ellos para que la gente discuta con ellos, pero el gobernador no levantó un poste aquí. No. Quien cree que fue él, pues lamentablemente no vio nada de lo que aquí ocurrió. Aquí el gobierno de Puerto Rico no hizo nada, no le han dado ni siquiera los fondos, vamos. Sale el movimiento de conciencia precisamente después de María, empiezas a hablar en las redes, grabas tu pensamiento, y lo subes y la gente lo ve, le da like y luego se convocan, se reunieron, te has reunido con la gente, ya me dices que se van a cumplir más o menos 2 años desde que creaste Sí. esto. Pero yo no fui quien lo creó. Ok, Lo crean 2 personas para hacer conciencia, para hablar a la gente, Sí, para sí, hacer movimiento trabajo de comunitario. conciencia. Ellos me ven y me dicen, mira, tú quieres integrarte Ok, y muy ser bien. un vocal, y por ahí fue que yo arranco, pero yo había arrancado solo. O sea, ellos vinieron en el paso, entonces pues nos adaptamos como han llegado cada una de las personas. y yo entiendo que entonces tú lo que estás, y por eso decidimos también que estuvieras aquí, a mí me pareció fascinante, te lo digo con toda honestidad, es más, ya te emociona que las cosas que tú dices las está pensando un montón de gente en Puerto Rico y le está doliendo el corazón a miles de puertorriqueños. Si no fuera así, fuéramos de otro planeta, ¿verdad? Somos humanos y yo entiendo que aquí prevalece y que somos mayoría los que realmente queremos al país. La gente buena, vamos a ponerlo así. Los malos, lo que pasa es que se distinguen porque están en estructuras de poder que hacen mucho daño. Pero la gente buena tiene que ser mayoría, no me cabe la menor duda, por una cuestión, tú sabes, de creer en la humanidad, simplemente. Y el día que dejemos de creer en eso, pues perdemos todo. Y que entonces es interesante, tú haces el movimiento que lo que ha permitido es que se hagan visibles otros que están pensando igual que tú y que estaban callados, que no grabaron el video, no han grabado cosas, pero dice, pero si yo pienso igual que él y yo pienso igual que él. Ok, todo el que está escuchando me va a decir, Eliezer Molina quiere hacer un partido político, y sé que esa pregunta la vas a contestar tal vez más adelante, porque te oí en alguno de los programas que estuviste en otra entrevista y que no la vas a contestar todavía, pero si no la vas a contestar no hay ningún yo problema. no voy a hacer ningún partido político. Ok, Es más, yo no creo en la partidocracia. Nosotros tenemos un sistema político que trabaja afín al capital financiero y no afín a su sociedad. Por eso nosotros tenemos una constitución que tiene una triple exención contributiva, que dice que primero usted tiene que pagar una deuda a unas personas, que es el capital financiero, y primero cierra las escuelas y que se fastidie la salud antes de que esas personas no reciban el pago por una deuda, que si vivimos en ¿Y una cómo colonia sabemos que es hacemos odiosa. entonces? La pregunta es básica. ¿Y cómo le hacemos entonces? Y si ustedes también quieren participar, pues por favor. ¿Y cómo le hacemos entonces para que una vez ese movimiento de conciencia sea compartido por muchos, por miles, hagamos prevalecer esa manera de pensar y no que nos sigan imponiendo otras que por ese llamado proceso electoral dominan el escenario público, se insertan en las estructuras, cogen nuestro dinero, los impuestos, el capital, el 11%, el 11.5%, o sea, siguen administrando lo que nosotros producimos
y administrándolo para su bolsillo. ¿Cómo le hago para Mira, que eso cambie? es muy sencillo. Nosotros estamos yendo a todos los lugares a darle taller a las personas para brindar las herramientas del conocimiento para crear autosuficiencia y eliminar la dependencia. Ahora mismo nosotros tenemos un problema con Uber. Uber es una compañía que no paga contribuciones en Puerto Rico y eso fomenta la fuga de capitales. Mucha gente no le interesa y dice, ¿qué es eso de fuga de capitales? Gente, siempre métanse en la mente que es dinero que se va de Puerto Rico y al irse ese dinero se reducen los ingresos del Estado y el Estado para poder pagar sus servicios tiene que poner contribuciones o emitir deuda pública. ¿Qué hicimos nosotros? Fuimos donde los taxistas, que es una industria nacional, y nos reunimos con ellos y los estamos ayudando a hacer un proyecto, un plan de negocios donde ellos puedan reducir sus tarifas y ir a acople y generar una competencia de tú a tú con esta compañía. Y por eso en este momento yo traigo a Ángelo, porque Ángelo es miembro de los taxistas. ¿Y usted sabe lo que logramos, Inés? Unimos los taxistas con los transportistas, con los tronquistas. El gobernador no pudo hacer eso, no tuvo la capacidad. Y no el gobernador, los anteriores tampoco. Es que aquí los políticos se les olvidó que trabajan para el pueblo. Nosotros fuimos donde el pueblo, le brindamos una herramienta y ahora muy pronto los taxistas le van a informar al pueblo de Puerto Rico que voluntariamente van a bajar su tarifa en la comisión. Eso es algo bien importante que lo logramos nosotros sin tener que gastar un solo centavo. Yo quiero que Ángelo Esa le noticia es muy comente sobre importante. eso. Vamos con Ángelo Arroyo, adelante. Saludos. Lo que ha pasado en el gremio como tal de los taxistas es que la realidad es que no ha habido algún tipo de líder y tampoco nadie del gobierno que se haya sentado a decirle a la sociedad cómo es que funciona el sistema de los taxis en Puerto Rico, el por qué las tarifas que nosotros tenemos estipuladas no son por nosotros quien las establecemos, eso las establece la comisión o lo establecía ya previamente la compañía de turismo, en el cual ya nosotros de por sí habíamos obtenido unos requisitos para nosotros ser taxistas y simplemente desde que llega Uber a Puerto Rico, lo que hicieron fue que nosotros estábamos pidiendo igualdad de requisitos, pues simplemente el gobierno lo resolvió de esta manera, vamos a quitarle los requisitos a los taxistas, vamos a bajarlo a como está Uber y de esa manera pues ellos introdujeron, se metieron aquí en la isla. Simplemente por un reglamento. Pero ustedes entonces ya bajaron las tarifas, pregunto. No, todavía nosotros no hemos bajado tarifa porque esto tiene que ser de acorde a un plan de negocio, a los gastos operacionales que nosotros tenemos que incurrir, pero si nosotros estamos de acuerdo y entendemos de que el salario de una persona en Puerto Rico, por ejemplo, el mismo ejemplo que yo les doy a mis compañeros taxistas es que yo no siendo taxista y yo teniendo 18 años como tuve y trabajé en el pueblo extra de Isla Verde, yo viviendo en Carolina, una tarifa, vamos a suponer de Los Ángeles a pueblo extra de Isla Verde son alrededor de $12. Y yo no encuentro que un joven salga a trabajar, vamos a suponer un part-time de 8 horas, a ganarse $58 el día, para tener que dejarle pegado al taxista $24 de por sí. Entonces, ese joven va a virar con la mitad de la ganancia y aparte, si se come algo, pues es menos con lo que vuelve a su casa de lo que genera. De manera que alguien que esté escuchando pudiera decir que Uber les hizo bien a los taxistas porque entonces bajó a la gente, a los consumidores, bajó las tarifas. Y tú me estás diciendo una cosa distinta, Eliezer. Lo que estamos haciendo es creándole competencia a una compañía que no es nacional y se roba nuestro dinero. De esa manera nos aseguramos que el dinero se quede aquí. ¿Cuándo nos enteramos de eso de los taxistas y los precios nuevos? Bueno, nosotros ahora mismo llegamos. Para que nos digas. Llevamos 2 reuniones, nosotros ahora mismo estamos en reuniones todavía y vamos a acorde a las próximas reuniones para entonces ir estableciendo qué es lo que vamos a hacer y cuándo van. Pues se van a nada, empezar. establecemos una comunicación para que nos los informes y lo decimos Claro que aquí al sí, aire, sin sería duda muy alguna. bueno. Tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, José Noel Velázquez, tú eres como muy joven, ¿verdad? ¿Qué edad tienes? 22 años. Qué lindo. Pues bienvenido, me alegro mucho. Si hay algo que me hace a mí continuar en esta lucha, es ustedes los jóvenes. Ustedes los jóvenes, ¿verdad? Hay gente joven aquí, pero tú eres el más joven del grupo. Esa es la razón de ser. Indudablemente, esa idea que hay por ahí de que los jóvenes están en el Twitch, ahorita me estuvieron hablando de eso y me quedé así como bruta, pero ya entendí lo que es el Twitch, así que espero que tú no entres al Twitch. Y me peleé con los muchachos y les decía, gracias entonces al Twitch, por eso se nos van entonces un montón de jóvenes, se nos quedan ahí pegados
y los perdemos para hacer la conciencia y estar trabajando por el país. Así que te doy la bienvenida, tienes una cara de persona sana, que está sano, que está en el país y eso me alegra, ya lo vamos a escuchar. Christopher, él no está en el Twitch, él no está del Twitch, nada que ver con el Twitch. Vamos a la pausa. Así que fomentar eso de no, que pues niños fíjate, se ahorita mismo me estaban hablando de eso porque bueno, me quedaba ¿Qué un es el poquito Twitch? atrasada. ¿Y qué es el Ay, Twitch? nena, eso es muy complicado para que yo te lo explique, él sabrá, pero se trata, ¿verdad?, de que todos los jóvenes están metidos en los juegos estos de videojuegos y tal, en cualquier país del mundo y están todos. Y ahora se televisa a través de Se esta televisa plataforma. una plataforma y está en todo el vivo. mundo conectado y tú no haces nada más en todo, o sea, el país está cayendo en canto y tú estás en el Twitch. Ya no es jugar, ahora es ver a la gente jugar. Pero eso es Porque estás mentira. viendo a otra gente Exacto, jugar ya es el y doble eso es de tanta juego. emoción. Entonces yo me enteré ahorita, ¿cómo es? Yo, o sea, Noel, me acabo de enterar y yo quedé como, entonces te veo tan jovencito, yo digo, qué bueno. Pero no, o sea, sí que hay vicio y sí que hay, pero hay muchísimos jóvenes que no, que están claros. Y lo que ¿De pasa dónde es tú que eres? ¿De dónde tú eres? yo nací aquí en Puerto Rico, pero me crié en España Qué lindo, qué bien. Sí. Y vives en Cagua. y vivo en Cagua. ¿Y desde cuándo estás en Cagua? Desde hace como 18 años. Ah, ok. Un Pues entonces montón. te digo una cosa, mi vicio es ir a viajar a España. ¿Hace falta otra cosa? No. Estados Unidos no lo soporto, además me van a leer la mente cuando entre y me pueden, ¿sabes? Me flashean, ¿sabes? Porque, pues, tú sabes. Entonces, pues, vamos mucho a España, conocemos al norte, al sur, en tren, en barco, por las esquinas, por un camión, comida y bebida. Y olé y las castañuelas, pero por algo será de dónde diablo vienen las raíces, porque, ¿sabes? Me gustaría ser turca, pero no soy turca, de allá es que vino toda la cosa. Así que nada, y España está peleando, o sea, ahí tiene unas elecciones que no se entienden ni la hora que es. Ay, Dios mío. Porque de verdad que no se entiende, yo no... Tengo gente que va a intervenir, de hecho, conmigo, cuando terminen, si lo van a la investidura de este muchacho Sánchez o no, un revolú. Pero viajamos mucho allá, incluso como punto y nos vamos a otros países de Europa. Claro. Cuando voy de mis vacaciones, me refiero, el punto siempre es España. Claro, yo tampoco me iría de vacaciones nunca a Estados Unidos, es como perder Ay, el no, dinero. absoluto. No. O sea, yo estudié en México, en UNAM, así que yo soy muy latinoamericana y mi área es América Latina. Ahí hice mi doctorado, mi doctorado. Y estuve casada con un argentino y tengo un hijo argentino. ¿Sabes? O sea, mi mundo es América Latina. Pero entonces luego, pues, España es como, me da ánimo, de verdad. Sí, Cuando vamos qué ahí bien. me da mucho ánimo. Hemos estado en Semana Santa, en Navidad, despedimos el año. La despedida de más espectacular es en Madrid. De Ah, verdad, muchacho, a mira. mí no me gusta, a mí me gustan mucho las navidades, mucho más las navidades No, en pues no Puerto me Rico, gustó para mí son porque las nos tomamos un mejores. montón de botellas de vino y no nos emborrachamos por el frío. No me interesa. Digo, puede ser que alguien diga está borracha, pero nosotros entendemos que estábamos de lo más bien. Pero eso me encantó el clima, o sea, me encantó que no sentí el frío gracias al vino. Aparte que no es lo mundo del vino allá que acá, porque no tiene la cosa. Yo no esa que- viajaría a España en invierno. No, pues nosotros vamos ahora en noviembre. Voy a hablar con este para que me sustituya aquí. Uno de los días. Pero no, nosotros vamos. Digo, en noviembre no hace tanto frío, o sea, estás ahí en un punto lindo, realmente. Pero nunca habíamos estado en Semana Santa, fuimos en Semana Santa. Me fascinó. Fíjate qué cosa tan interesante como nosotros, un pueblo que se envejece. Y están las personas mayores. La cantidad de jóvenes que había, montones que eran con las orquestas tocando los instrumentos o cargando las imágenes. Eso emociona. ¿Cómo lo han logrado? Regresamos con ustedes. Soy Inés Quiles, si no lo digo reviento, y usted escucha Radio Isla 1320. Le voy a dar la palabra a José Noel Velázquez, el joven de 22 años que está con nosotros. Y estamos en esta tarde conversando con Eliezer Molina, miembros del grupo Movimiento de Conciencia, que lo van a conseguir con su nombre, Eliezer Molina. Usted entra a YouTube y va a encontrar muchísimos videos, sus grabaciones, sus alocuciones, sus pensamientos, sobre incluso entrevistas que ha tenido en otros programas de radio y demás. Pero nada, quería hablar con José Noel, que haciendo un poco de broma, hace un rato pues decíamos que él no está en el Twitch. Y ustedes, se los doy de asignación para no explicarles a los demás amigos que están escuchando que averigüen qué es el Twitch, pero nada, Eliezer, ¿estás preocupado por Puerto Rico? ¿Por qué estás aquí? Cuéntanos. Pues ¿Por sí, qué sí. estás en este grupo y demás? Pues entiendo que como, ¿verdad? Cada persona siento un compromiso bien grande con conocer la verdad. Entiendo que es fundamental, ¿verdad? Si vamos a estar
participando de una democracia, ¿no? Es necesario que estemos constantemente informados de lo que está ocurriendo en, ¿verdad? En el país que vivimos. La democracia se participa, y para participar en la democracia hay que educarse. Y de eso se trata el movimiento de conciencia. Eso es lo que me trajo aquí, la educación. ¿Dónde estudias o qué estás haciendo? ¿Trabajas? Ahora mismo estudio comunicación en la Universidad de Puerto Rico en Humacao. ¿En dónde? En Humacao. En Humacao. ¿Viajas entonces? Sí, ¿O te vivo hospedas? en Junco. Bueno, ¿verdad? Tú vives en Sí, Junco, vivo estás en ahí. Junco y, Ok. Comunicaciones, y cuando conociste a este grupo, pues a través de A través Facebook de yo Facebook, veo ok. ¿verdad? El live que se De tira Eliezer, ahí de lo Eliezer a viste. través ¿verdad? Del movimiento de conciencia. Lo veo frente a los congresistas en el Roberto Ok. Clemente, y yo Ok. instintivamente le escribo a Eliezer por Facebook, y pues para mi sorpresa pues no tardo en contestar. ok, pues vamos a hablar entonces un poquito de esto. Tú estuviste en una, poniendo, ¿verdad? Como un mensaje con la Junta de Control Fiscal. Sí, porque es que estas personas En piensan... en el Coliseo. En el Coliseo, Para los amigos, sí. que ponerlos al día. Y también fuiste ahora recientemente a las Naciones las Naciones Unidas para hablar en el Comité de Descolonización. Exacto. Sí, nosotros fuimos donde los congresistas, porque a mí me molesta que nos traten como si nosotros fuésemos unos idiotas. Perdona que utilice la palabra, pero ese es el término. Pero pudiste haber hecho Entonces, la otra palabra. Ellos vienen No, aquí y nos dicen a nosotros que van a procurar por el bienestar de los puertorriqueños y están estudiando las implicaciones de la ley promesa. Que se fastidie el colonialismo, es la ley promesa según ellos el problema. Y cuando yo veo esto, las personas comienzan a escribir, me dicen: Eliezer, tú deberías ir allí. Y nos dimos la tarea de ir allí sin imaginarnos que aquello se iba a ir viral a nivel de que más de 1 millón de reproducciones, cuando lo que nosotros fuimos a decir allí era en contra, literalmente, de la visión de las personas que son afín a la estadidad. Y para nuestra sorpresa, allí todo el mundo aplaudió, porque cuando uno tiene la verdad, uno no tiene que tener miedo en decirla. Todo lo contrario. Cuando usted expone la verdad, sufre y pierde la mentira. Y fue lo que nosotros hicimos. Y allí le dijimos a Nidia Velázquez que le debía una disculpa a nuestro pueblo, porque Nidia Velázquez fue quien creó la ley promesa. Entonces viene aquí, mientras nosotros vivimos en un tratando desasosiego. de sacar los pies del plato, porque fíjate que no era con esta intención, sino con esta otra intención. Pues seguro. Una cosa un poco mezclada. De hecho, Yo estoy contigo en ese sentido. Siempre me pareció, yo no creo que ella sea un poco la autoría así como individual la responsabilidad, porque si a los otros no les hubiera interesado no se aprueba, ¿no? pues seguro. Ella eso, pero respondió al sistema, ¿no? El sistema necesitaba que se le pagara la deuda a los bonistas, y la manera era esa: Puerto Rico no se puede declarar en quiebra. Entonces se buscó una salida, vamos a ponerla. Se nos dijo en el inicio, era porque era lo más adecuado para ordenar las finanzas en Puerto Rico, de tal manera que pudiera salir de la bancarrota. Vamos a acordarle a todo el mundo eso. Entonces eso sonaba bien a los oídos, ¿no? Después Puerto Rico que salga de la bancarrota, para volver a coger fiado, para volver a coger prestado, para volver endeudado, no. Esa parte no nos la dijeron, y total es para que el sistema, y tú hablas mucho del sistema, y así se siga reproduciendo. Y aquí el drama, Eliezer y a los amigos que nos escuchan, es que el sistema capitalista está en una crisis tremenda, y nadie pensó que el sistema, vamos a poner en estos términos, las crisis cíclicas del capitalismo, tú recordarás eso en alguna clase, ¿verdad? Y el sistema entraba en una crisis, y venía la industria del petróleo, venían las máquinas, venía la nueva tecnología, y entonces cada crisis te permitía salir de ella, ¿verdad? Porque venían las mentes y se producía otra cosa que hacía que el sistema siguiera reproduciéndose. En esas crisis cíclicas del sistema capitalista sí se reproducía, no importa que entrara en crisis. Pero ahora no, porque ahora es el asunto financiero. O sea, se pasó de un sistema que producía coches o producía X cosas a producir dinero que está de embuste, porque en un momento dado dijeron que nada tenía que tener respaldo, ¿verdad? Ni con el oro ni con nada. 1974. Exacto, y a partir de ahí entonces hay una cosa muy loca, porque es un sistema que tiene que estar ahí dominando, que no está para otra cosa, no es para resolver problemas de hambre ni de nada en el mundo, sino para producir riqueza, yo no sé cómo nos aburren, pero producir riqueza para unos pocos, y el resto se va muriendo, ¿verdad? Así que hay una población que va quedando afuera, que no tiene como que ningún lugar que ocupar, y si esa población encima no tiene instrumentos políticos para luchar y no tiene conciencia, pues te aplastan. Yo entiendo perfectamente lo que ustedes están haciendo y lo que tú estás haciendo y lo que estás intentando hacer. Lo que ocurre es que, vuelvo y digo, me estás diciendo la autosuficiencia. Yo no quiero encasillarlos en partidos políticos ni en movimientos
de la participación como la conocemos, me basta con que haya conciencia. Pero yo sí soy de las que todavía pienso, ¿verdad? Me da culpa de que la conciencia que tengo, pues tengo que utilizarla para estructurar, ¿verdad? Un gobierno que no me robe. Y necesito el gobierno porque alguien tiene que decir que hay que pararse en la luz roja y alguien tiene que decir que hay un sistema que una ¿verdad? cosa es corrupción, una cosa es corrupción y una cosa es tú tener un gobierno donde tú no tienes el control de las variables económicas, que es nuestro caso. Puerto Rico desde la invasión hispanoamericana cambia la economía y ya lo que era un lugar de producción y exportación hacia el mercado europeo comienza entonces a ser una isla de producción para los inversionistas de los Estados Unidos. Luego en el 1900 comienza Puerto Rico a ser un paraíso fiscal bajo la ley Foraker, se agrava en el 1917 con la ley Jones, se agrava en el 1922 con la otra ley Jones, con las leyes de cabotaje, luego viene la ley de relaciones federales y los puertorriqueños nunca tuvimos el control de nuestras variables económicas. Así que los puertorriqueños, yo quiero que entiendan esto, pero a la perfección. Puerto Rico está en una economía de fuga de capitales. Aquí vienen las industrias de los Estados Unidos, generan capital y la exportan de Puerto Rico porque así fue diseñado bajo la ley Jones. Ni el municipio, ni el Estado tiene el derecho a poder entrar a la economía mundial, pero sí los ciudadanos americanos, y de ahí es que viene la ciudadanía americana. A nosotros se nos impone la ciudadanía americana para que estas personas que sean ciudadanos americanos se establezcan aquí, produzcan y puedan exportar su producto. Así que los puertorriqueños no tenemos el control de eso. Yo podré venir aquí y escuchar a cuanto político diga, bueno, vamos a acabar con la corrupción. Ajá, y eliminó las leyes de cabotaje. ¿Tiene el poder político para eliminarlas? ¿Tiene el poder político para revertir la decisión de la juez Swain para entonces entrar en negociación con una deuda? No tenemos el poder político para nada. Aquí Estados Unidos paga contribuciones en los muelles. No. Tenemos ahora una ley 22 que ya ahí podamos hablar que es la corrupción pequeña, esta insular de los políticos corruptos que nosotros tenemos. Pero ninguno tiene la capacidad, aquí ningún partido político tiene la capacidad de revertir lo que diga Washington. Y no podemos enajenarlo y decirle a la gente, ok, mira, vamos a cambiar esto, vota por mí porque él es un corrupto y yo voy a regalar esto. ¿Con qué poder político lo va a hacer, Inés? Dígame. Con el poder político que me da, que una vez yo esté ahí voy a responder a la demanda, a una fuerza de un movimiento de conciencia nacional y conciencia ciudadana que me dijo, sí, vamos a votar por ti, pero tú vas a hacer esto, porque nos lo metemos allí. Pero antes tiene que estar ese movimiento activado. O sea, tienen que existir de carne y hueso con las cabezas, estar vivo, ¿no? Estar vivo, no estar preso. Y eso se resuelve con una asamblea constituyente. Sí. Esa es la solución. Claro que Aquí sí. no estamos hablando de Estamos ningún de partido acuerdo. político. Usted tiene que hacer una asamblea constituyente, unirse a todas las personas, generar una constitución que el movimiento de conciencia ya tiene una. Tenemos un modelo económico y este 8 de julio se lo vamos a presentar a los puertorriqueños a las 7:50. Pero el 8 de julio eso ya mismo. Por eso es que esto no empezó ayer. O sea que esto es lunes y entonces el otro lunes, tembol. ¿Y dónde es la convocatoria? Lo vamos a hacer en el Paseo de la Princesa, cerca a la entrada, a la puerta de la entrada del Viejo San Ok, Juan. el 8 de julio, ¿a qué hora? A las 7:50. Estamos citando a las 7:30 al público para que se den cita. De la noche. De la noche. Ok, ¿en dónde de nuevo? En el Paseo de la Princesa, cerca a la puerta del Viejo San Juan. En el Paseo de la Princesa, o sea, ay, santo. A los que quieran Me estoy escuchar. enterando de todo esto yo ahora. A los que quieran escuchar que políticamente cuál es la visión de Eliezer Molina, ese día la van a sentir, la van a escuchar y la vamos a hacer. Esto no es chiste. ¿Qué tú dices? Que estar pendiente y todos los calendarios y agendas deben estar preparados, sí, ¿verdad? Si sentimos responsabilidad por nuestro país. ¿Y a ti de debemos dónde te estar sale? ahí. ¿De dónde te sale? Sé que eres puertorriqueño y eres de Junco y obviamente, pero acuérdate que estás comunicándome no a mí, es que quiero que le hables al país, a otros Claro. jóvenes que como tú, que pudiera ser que en este momento tu voz les haga sentido, ¿no? No, pues mira, de verdad A mí me que emociona verte, así que... de verdad yo entiendo que es necesario, es de verdad, estos son momentos históricos que estamos viviendo en estos momentos, ¿verdad? Cualquier joven que esté escuchando la emisora, ¿no? Pues le exhorto a que si quiere tener un porvenir en esta isla, si quiere tener una isla que de verdad lo acoja y que cuando él vaya a la tierra le dé cosecha y pueda comer, pues hay que trabajarla y hay que estudiar y hay que buscar a las personas aptas para ¿Dónde poder aprendiste a echarla. amar a Puerto Rico? Aquí mismo con mi mamá siempre me inculcó un amor por mi país, mi padre también, esa ha sido mi crianza. ¿En la escuela te Y enseñaron? la escuela
Mano, mi profesora Hernández, grado 11, se la agradezco, ella me hizo ver muchas cosas. Siempre tiene que haber, la escuela lo dice uno así en general, pero siempre es un maestro, una maestra, alguien, y es muy importante. Ángel, a ti también, ¿no? Tú pasaste por ese proceso. Yo lo que tengo son 30 años. Ay, ahora, bendito sea Dios. Hace como 200 años atrás yo tuve 30 años. Estoy futuro a ser uno de los grandes empresarios de este país. Me alegro mucho. Levantándome, soy taxista hace 5 años. Pues tengo una capacidad de manejarme y de finanzas y administrarme. Perfecto. Y le estoy sacándole provecho a esto, y yo simplemente, pues, después de 3 bancos decirme que no porque no tenía la experiencia previa para yo poder comprar el edificio que compré, pues seguí perseverando y luego de 10 meses lo pude comprar. Y voy a fomentar lo que es cultura y patria puertorriqueña, eliminando el fanatismo político en Puerto Rico y enseñándole, y quiero ser un modelo, como quien dice, de negocio en el cual otros jóvenes puedan imitar lo que estoy haciendo. Y es algo triste porque, basado en lo que dice José, que todo depende de los maestros de esta isla, no importa si estudiaste en colegio, en escuela pública o en lo que sea. Y es triste ver cómo ahora están tratando de quitarle la historia de Puerto Rico a nuestros jóvenes por meterle una historia de Estados Unidos, en el cual cada día en el que pasa nos quieren inculcar a una cercanía con, vamos a poner, con unos ideales en el cual ellos no nos quieren, ¿me entiendes? Y es la realidad, y da pena, porque en el 2019 todavía estamos nosotros luchando lo que nuestros ancestros llamados taínos estaban luchando, en el cual después, cuando llegaron aquí los españoles, nos saquearon, nos quitaron nuestros recursos, después llegan los Estados Unidos, pasa lo mismo, y al día de hoy todavía nosotros en el 2019 estamos luchando lo mismo que estaban luchando los taínos en aquel entonces. Eso es tiempo de tomar conciencia, educación y levantarnos como país, y todos los gremios de este país debemos de unirnos, porque aquí todos somos puertorriqueños al final. Es lindo ver cuando uno va a una cancha de baloncesto, cuando uno va a un parque de pelota y están tocando plenero, están tocando tambor de mano, y ahí tú puedes ver la diversidad cultural, tanto como del rico, como del pobre, como del de clase media. Ahí eso nos une a todos. Si nos sentimos identificados, nos sentimos patriotas cuando hay actividades en el cual nos unen, pues yo entiendo que es el momento ahora de nosotros unirnos como país y tratar de sacar este país para adelante, fuera de ideologías políticas, fuera de lo que sea, porque en sí lo que nos une a todos es la etnia y la sangre de ser puertorriqueño. Yo me imagino que esto es una pequeña muestra, ¿no?, del grupo que se ha ido creando y ha ido creciendo, y me siento realmente muy feliz de tenerlos aquí hoy y que podamos tener este espacio, y Radio Isla nos permita tener este espacio para que otros escuchen y sepan lo que he dicho todas las veces que puedo, y lo vuelvo a decir. Sin duda alguna, aquí hay gente que se levanta todos los días a pensar cómo hacer las cosas bien, cómo hacerlas distintas, cómo hacerlas mejor, y hacer las cosas bien. Me refiero a todo este asunto de la corrupción versus lo legal, ¿no? Y lo hay, es una generación de gente joven. O sea, esta idea de como que todo el mundo anda en la maldad y todo el mundo anda en el tumbe, porque como realmente se estableció que el tumbe no tenía consecuencias, sobre todo si estás en un partido político en el poder, pues no es cierto. Aquí hay gente que han sido criados por familias que tenemos, es como los viejos, ¿verdad? Las viejas culturas, ¿verdad? Con costumbres, moral, valores, y pues sí, esa es la mayoría del país. La mayoría. De hecho, yo quería hablar contigo, Eliezer, porque sé que tú estás en una industria de café, en un proyecto de café importante, y no quiero que olvidemos eso, pero desde ya te digo que he recibido, ahorita le voy a pasar aquí las direcciones de gente que quiere que se comuniquen con ellos, que están, ¿verdad? Porque esto se va haciendo una cadena y se va ampliando, y me parece interesante, así que pero lo del café, no puedo dejar de escucharte hoy, tu trabajo, qué estás haciendo, en qué etapa estás. Bueno, yo soy graduado de Ingeniería Civil. Cuando yo entré en el mercado del café, porque la construcción lamentablemente iba a colapsar por nuestro modelo político y nuestro modelo económico. Y eso me llevó a hacer varios estudios y me di cuenta que si en Puerto Rico usted quiere hacer un negocio que tenga la capacidad de producir, ese negocio no puede producir algo que hace los Estados Unidos. Y ahí me di cuenta que el café es uno de esos grandes productos que los Estados Unidos, por condiciones de clima, no pueden producir. Así que, ¿qué yo veo en eso? Los Estados Unidos no pueden competir contra Eliezer Molina en la medida que Eliezer Molina produce café. Así que Eliezer Molina produce café y los Estados Unidos no pueden acabarme con su industria. ¿Cómo hacen con los huevos? ¿Cómo hacen con la leche?
como hacen con la carne, con el pollo, con el cerdo. Toda nuestra industria nacional que los Estados Unidos produzcan está destinada a colapsar. Y no es por culpa de la corrupción de los políticos, no es por culpa de nada de eso. Es culpa de nuestro modelo político y nuestro modelo económico. Así que la corrupción no va a ser, si usted elimina la corrupción, que el huevo de Puerto Rico sea más barato que el huevo de Estados Unidos. Eso no va a pasar por los costos de producción. Así que Eliezer Molina se dedicó a producir café porque Estados Unidos no tiene la capacidad de producirlo. Así que no me va a poder ganar. De hecho, por eso incentiva la producción de café. No es que es buena. Es nuestra realidad económica. Usted produce cacao aquí en Puerto Rico, ¿Estados Unidos te puede liquidar? No. Usted produce farináceos, cítricos, ¿Estados Unidos te puede liquidar? No. Usted produce carne, huevo, leche, textiles, está frito. Porque ellos van a importar su producto aquí en una economía de consumo, donde el producto importado tiene un valor inferior al producto nacional. Eso es lo que Eliezer va a propulsar. Eliezer Molina va a levantar nuestra industria nacional, bajando los costos de producción y buscando un mercado nicho de exportación de productos que los Estados Unidos no tienen la capacidad de hacer. ¿Dónde está la siembra ahora mismo? En Maricao. Estamos a 3.000 pies de altura. Utilizamos una sombra full de 10 distintos tipos de árboles porque estamos haciendo un proyecto agroforestal. Un proyecto orgánico, donde la propia sombra aleja la flora, la fauna, ¿verdad? Y ellas van alimentando los ¿Cuándo propios tengo el árboles de café? ¿Cuándo yo tengo esa bolsita de café? Bueno, gracias ¿Cómo a le María. vamos a llamar? Gracias a María. Bueno, se llama Hacienda Libertad. Pero, excuse me, ¿dónde está el morro? pero, Claro. pero Eso nuestro café es para exportarlo. Sí, ¿Sabe por ok, qué? sí, te entendí. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente si yo no lo hago, nuestro modelo político me va a poner aquí un café mexicano a $5 la libra. Cuando a mí los ingleses me la pueden pagar a $50 la libra. Están obligando a nuestro sistema político a que el producto de Puerto Rico sea exportado, que no es malo, porque en la medida en que a mí me pague un inglés o un italiano, ese dinero, ese capital, yo lo introduzco a Puerto Rico y aumenta nuestro producto nacional, porque estamos trayendo capital de otro lugar hacia Puerto Rico. Y eso es lo que vamos a hacer. Esto está interesante. ¿Cuándo tengo el café? Yo sé que lo voy a exportar, pero ¿cuándo? El año que viene, pero vas a tener muchas cosas Tú mejores. eres ingeniero. Civil. Ingeniero civil, estudiaste en La Politécnica. la Politécnica y viajabas, te hospedabas, me habías contado Sí, que yo era un me jibarito tuve que que cuando te hospedar. tiraron aquí tus padres, tú dijiste, ¿y para dónde es el norte y el sur? No Yo no entendías sabía nada. para dónde iba, yo me puse una mochila. El ser de pana, San y me Sebastián fui. del Pepino. Sí, no, y para Te dije que busques a Hermelindo Ruiz en la guitarra y que ese sea tu fondo musical para tus proyectos, porque es de San Sebastián del Pepino y tiene unas grabaciones con su guitarra, lo tuvimos aquí. Y la gente que yo conozco de San Sebastián del Pepino son gente muy buena, muy buena. Es un paisaje espectacular, además han estado en San Sebastián, es bellísimo, así que tú vienes de un lugar muy privilegiado, ¿no? La gente dice buenos días, buenas noches. Exacto, La gente dice todo eso. Qué lindo, eso es cierto, ¿no? Y Aquí no se creo ve. que por eso es que eres así, ¿verdad? Te siento bastante limpio y puro en tu alma y tal cual sientes, y además eres autodidacta en este tema de la política y de los problemas nacionales que tenemos. No es que has recibido una formación de ciencias políticas ni de abogado, etcétera, etcétera, por suerte, cosa que me alegro mucho y te felicito, porque realmente lo que han hecho es complicar más la cosa. Los abogados son el problema mayor que tiene Puerto Rico, porque son personas entrenadas para interpretar la ley, no para producir. Puerto Rico tiene un problema de producción, Claro. así que tenemos que sacar a los Para abogados de la política. interpretar la ley, para enredarnos interpretando la ley. También, y para con Mira, una ley colonial. Déjame decir esto porque si no lo digo reviento. Yo he escuchado hoy a tanta gente, así se llama el programa, tú lo sabes, ¿no? A tantos que han estado enfatizando, después de casi 2 años, que en el Centro de Operaciones Especiales, el llamado COI, en el Centro de Convenciones, que tú lo mencionaste hace un rato, llegaban, ¿verdad?, posterior a María, y cuando se estableció allí el Centro de Operaciones, ¿verdad?, para el gobierno y demás, llegaban gente que eran contratistas y que fueron los que después tuvieron o se repartieron contratos aquí y allá. Y estaban allí todo el día y tal. Entonces veo que eso se menciona ahora con mucha fuerza y yo sabía que eso estaba pasando. Yo no estaba al aire. O sea, mi programa no había estado al aire, como tantas otras emisoras. Radio Isla se movió para allá, pero yo no estaba en mi programa. Pero yo sabía lo que estaba pasando en el COE perfectamente, día por día, porque pues uno por suerte tiene amigos y que te dicen, y otra gente que tenía que ir incluso a hacer, como decía mi padre, diligencia o algún trabajo, y decían que veían la cara de tal, la cara de tal y la cara de tal, para no decir nombre. Entonces ahora, 2 años después, aparece como que, y los contratistas que estaban allí. Señores, ustedes que estuvieron transmitiendo allí, los veían todos los días y ninguno lo denunció.
Yo no estaba al aire, si yo hubiera estado al aire, lo hubiera denunciado. Perdón. Ninguno lo denunciaron. Hubo uno que le tiró la toalla y dijo que no era momento para ponerse con politiquería y que era momento de que el pueblo se uniera. Hubo uno de WKQ, y yo lo voy a decir donde quiera que me pare, y fue Jay Fonseca. Le decía a la gente, no, es el momento de unirse, no es el momento de la politiquería. Nos robaron en nuestras narices mientras la gente se moría de hambre. El país, esto que está saliendo ahora, que es simplemente porque se acabó el tesoro, ¿verdad? Es menos lo que hay que repartir o para robar, y entonces se están rascando las vestiduras y apuñalándose entre ellos simplemente porque hay menos que en los 92, 94, 96. Si hubiera la misma cantidad de dinero no estaríamos en quiebra, no estaría pasando nada, Peaches and Cream. Lo que está pasando es que quítate tú para ponerme yo, ¿verdad? Sálvese quien pueda, y hay menos para repartir y hay menos para robar. Hay dinero para robar, pero hay menos. Y ese robo significa que tienes que descalificar al otro y chotearlo, que es lo que está pasando, ¿no? En última instancia. Pero lo grave es que los que estaban como periodistas allí pudieron haber hecho la denuncia y nadie dijo nada, y entonces la consigna era Puerto Rico se levanta. Y a mí se me rompió el corazón. Yo todavía cargo las consecuencias de esos meses, porque había mucho dolor, ¿verdad? Sabíamos lo que estaba pasando y que de repente se cancelara todo, como de repente todos se convirtieron en gente bien buena, usan hábitos, son curas, sacerdotes, monjas, y dejaron la maldad, porque lo único que está pasando allí es cómo llevamos el agua y los toldos. ¡Mentira! Dejaron los camiones allí llenos de montón de mercancía que porque no podía fulano perezoso repartirlo, se dejó perder. Eso es lo que es. ¿Cuánta gente salve se pudo haber? Aquí murió gente de hambre. No, esta idea de que hay que los viejitos. No. Aquí murió gente de hambre. De que se deshidrataron. La gente se deshidrata. Usted no sabe que usted se deshidrata porque no tenían ni agua para tomar. Mientras y el agua no estaba limpia. No, estaba en Ceiba. En Ceiba estaba el agua dañándose. Entonces, tú sabes, la cantidad de gente que yo le hago simplemente una invitación, hagan una reflexión de conciencia, un minuto, sobre todo porque todo el mundo tiene aquí una creencia muy profunda. Hagan un minuto, tú sabes, de introspección para reflexionar sobre dónde estaban ustedes cuando estaban allí haciendo transmisiones, pareciendo que esto era un espectáculo, un show, y mañana venía el Menudo a cantar, ¿verdad? Como un espectáculo de ese tipo artístico. Que no denunciaron quiénes estaban llegando allí con nombres y apellidos, y ustedes sabían que allí se estaba repartiendo eso que se iba anunciando que iba a llegar y que al sol de hoy no ha llegado. Al sol de hoy no ha llegado. Y se hicieron cómplices de lo que pasó con FEMA. Ven a sacar FEMA que una señora y le vienen a echar la culpa a una señora. Todo el mundo se hizo cómplice de FEMA porque FEMA ni tan siquiera le ha pagado a los municipios que se echaron sobre sus hombros la vida de muchos pueblos, y los alcaldes que estuvieron 5 y 6 días sin dormir, porque me consta que eso pasó, para llevar a cada lugar la ayuda, y ayudas que llegaron porque llegaron de peloteros y este tipo de cosas, que la trajeron directamente a los pueblos, que no la llevaron allá a ningún gobierno central. O sea, la ayuda que llegó fue la ayuda de la otra gente que no tuvo que pensar en el gobierno. Pero aquí hubo gente que murió por deshidratación, porque ni una botella de agua tuvieron y no tenían ni cómo irla a pedir ni cómo irla a solicitar, porque te afecta, o sea, se te acaban las ganas. Yo realmente me satisface grandemente tenerlos ustedes aquí hoy en esta tarde, y espero que el movimiento crezca, que se logre hacer la asamblea constituyente, y que logremos hacer unos cambios significativos en el país, y con gente buena, con gente como ustedes. De verdad me da mucho gusto que estés aquí con tus 22 años, tú con tus 30 años. Yo entiendo. Y tú tienes como 33, ¿verdad? Ay, gracias, 38. Qué lindo. Sí. Pero qué bien. Yo entiendo que ya el país de verdad debe de darle la oportunidad a nuevas personas a que de verdad tengan el interés genuino de verdad por bregar por nuestra isla. Y como nos dicen en la calle, si como ellos dicen ya esto está chavado, pues entonces vamos a abrirle las puertas a gente jóvenes de verdad que tienen interés de echar este país para adelante. Vamos a seguir depositando la confianza en los que ya por más de no sé cuántos años la hemos depositado, y ya estamos pagando todo, porque lo más triste es que mis hijos ahora tengan que pagar una cofina a 40 años
de un dinero que ellos no cogieron ni tampoco gastaron y que nosotros como Estamos de pueblo acuerdo. tampoco sabemos dónde está. Pero se va a poder. Hay que Por empezar a supuesto. elaborar nuestras El 8, consignas. acuérdese de eso, el 8. 8 de julio en Paseo de la Princesa. Paseo de la Princesa a las 7. Lleguen allá a las 7 de la noche para que Sí, vayan y para que nos saluden y vayan conozcan conociendo a la gente que ha claro. estado aquí. Y luego de ahí, Claro si nos que sí. invita, lo que vamos a decir allá, lo vamos Lo que a van a repetir hacer, aquí. claro que sí. Claro que sí. De verdad, ustedes animan a todo el Y mundo. cuando tenga lo de los taxistas, lo del colectivo de taxistas unidos, vamos a venir aquí y vamos a hablar con usted también. Claro que sí. Para que ustedes vean, todos los días se tira a la calle gente, que es la mayoría de la gente, como esta gente, con compromiso con el país. Esos son los buenos y los necesitamos, mire, aquí siempre. Así que por eso le agradezco enormemente que hayan llegado hasta acá, desde tan lejos como San Sebastián y desde tan cerca como Cagua y Junco. Así que, señores, hasta mañana. Déjame pasarte que como no tengo tu teléfono, ¿sabes? Acuérdate que no está fácil. Te doy el teléfono de Edwin, pero ellos